En ocasiones existen sucesos que pasaron desapercibidos, hechos y anécdotas que no quedaron en la retina de muchos, pero que hoy, en este video, continuaremos con los sucesos más random en el fútbol peruano. El término iceberg es bastante sonado en el mundo del internet, encontrándose así temas más oscuros sobre el balompié peruano, secretos y quién sabe, hasta sucesos algo penosos. Sin más que decir, comencemos con esta segunda parte del iceberg del fútbol peruano. Paolo Guerrero y el caso del doping. No hay duda que Paolo Guerrero es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol peruano, goleador histórico de la selección, siendo el delantero más influyente en los últimos años, un jugador que siempre estuvo cuando su país más lo necesitaba, apareciendo siempre en momentos claves, haciendo honor a ese apellido que lleva en el dorsal, luchando cada pelota como si fuera la última. Sí, ese es el hijo de Doña Peta. Historia de éxito que consume una vasta carrera deportiva por distintos clubes en el mundo, pero que lejos de todo esto, el depredador también pasó por un momento duro y complicado en su carrera, alejándose de las canchas de fútbol a pasar sus días en los tribunales de justicia. Una mañana de noviembre del 2017, Paolo sería portada de las noticias, no solo en el Perú sino en todo el mundo, y es que fue Pierre Manrique, periodista deportivo arequipeño que trabajaba con la señal de ESPN Argentina, que revelaría que el depredador José Paolo Guerrero González habría arrojado un cuadro adverso en la prueba de doping en los partidos que enfrentó Perú a las selecciones de Argentina y Colombia. Esto, a diferencia del doping positivo, es que Guerrero no ingirió ninguna sustancia prohibida, con la finalidad por ejemplo de obtener mayor ventaja deportiva, pero que aún así la noticia caería entre un mar de dudas e incertidumbres de lo que sucedería con la carrera del depredador, así como también su presencia con la selección peruana. La noticia llegó lastimosamente en el peor momento posible. Perú se estaba preparando para el primer partido frente a Nueva Zelanda, y con todo este tema, Paolo se perdería ambos partidos del repechaje, la mejor ficha en ataque con la que la selección no podría contar. Esto en sí fue todo un tema complicado. La federación, el Swiss Hotel, los mozos y hasta la nutricionista del equipo. Un mar de preguntas e inquietudes que surgieron a fin de poder esclarecer cómo se habría contaminado el capitán de la selección. La defensa de Guerrero consolidó una serie de pruebas y apelaciones a favor del depredador, motivo por el cual llegó a tener una reunión con la FIFA, el ente máximo del fútbol, para poder manifestar todo lo sucedido, y con la palabra del goleador histórico, se buscaría que el tema del doping se pueda aclarar lo más pronto posible, ya que no solo se trataba de un tema que lo perjudicaba con la selección peruana, sino también el impedimento de jugar habitualmente en su club. Tras una serie de investigaciones, la palabra del jugador y su defensa en el Tribunal de Justicia, se comprobó finalmente que Paolo no habría ingerido alguna sustancia química prohibida con el fin de poder sacar provecho en su rendimiento físico o mental, tampoco de que presente antecedentes por este tipo de situaciones, motivo por el cual la FIFA dictaminó, a pesar de todo, una excepción en el caso de Paolo Guerrero, con una sentencia solo de 6 meses fuera de las canchas del fútbol. Cabe resaltar que la sentencia cuenta desde el momento en que se le impuso un castigo provisional de 30 días en el caso de la investigación. Por lo tanto, el depredador ante esta decisión de la FIFA quedaría habilitado a inicios del mes de mayo, e incluso antes de que Ricardo Gareca brinde la lista final de convocados para el Mundial de Rusia 2018. Aún así, con la alegría de toda una afición por saber que Paolo Guerrero estaría habilitado y con esto llegaría a disputar la Copa del Mundo, el depredador no estaba conforme con la medida final que dictaminó la FIFA, por lo que a pesar de todo, Paolo decidiría apelar. En medio de una decisión que su defensa legal no lo recomendaba, Guerrero seguiría el TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, y la FIFA, al enterarse de esto, consideró como innecesaria la medida y hasta algo osado por parte del delantero peruano. Fue así que se dice que el propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, guapió y encaró enojado y muy seriamente al depredador por apelar la medida de suspensión de los 6 meses, ya que tanto la FIFA como Infantino consideraron que facilitaron de alguna forma este caso, haciendo lo posible que Guerrero asuma de alguna forma su responsabilidad al contaminarse, que al mismo tiempo cumpla con su castigo y finalmente pueda estar habilitado para jugar el Mundial de Rusia 2018. Pero al final la cura resultó ser peor que la enfermedad, y el TAS no fue convencido por Paolo Guerrero ni tampoco por su defensa, realizándose una sesión extraordinaria
en donde el tribunal de arbitraje determinaría que el castigo a Paolo no sea de 6 meses, sino de 14 en total. Con un cuadro casi complejo y con la poca esperanza por jugar un mundial con su selección, Paolo tuvo que aceptar que la medida que tomó fue una decisión errada, por su parte, al no escuchar la parte legal y las consecuencias que significaban un fallo no favorable en el caso de apelar la decisión final de la FIFA. Por lo que en última instancia, el goleador histórico de la selección peruana, asumiendo las consecuencias de la decisión del TAS, que es irrevocable, pidió ser exentuado de su condena de 14 meses en el tiempo en que se disputará el Mundial de Fútbol, con la finalidad de participar con su selección en la fiesta del Mundial. El TAS aceptaría esta petición tras la medida social, una petición especial de jugadores y exjugadores y la firma de los capitanes de las selecciones rivales de Perú en el Mundial. Paolo llegaría a jugar la Copa del Mundo con la selección peruana, pero como era obvio de esperarse, no estuvo en su mejor momento. La para de meses y no haber entrenado debidamente le jugaron una mala pasada al capitán peruano. Aún así jugó los 3 partidos en la fase de grupo, logrando un gol y una asistencia en su participación, pero que sin duda deja abierta la intriga de qué hubiese pasado si Guerrero no apelaba al TAS. Quién sabe, si se quedaba tranquilo con la decisión de la FIFA, con los 6 meses, tal vez la historia hubiese cambiado. El rendimiento de Paolo se hubiese acercado más al Paolo de las eliminatorias. Eso es algo que solo quedará en la imaginación de los que pudimos vivir esa sensación de ver nuevamente a Perú en los mundiales después de casi 36 años. Cuto Guadalupe y el fichaje a Independiente de Avellaneda. César Menotti es un entrenador que sirvió de gran escuela para muchos directores técnicos, al menos por esta parte del mundo, impulsando así una corriente en el balompié sudamericano, campeón del mundo con la Argentina del 78 y un gran referente en el mundo del fútbol en la actualidad. ¿Quién podría pensar que el flaco en alguna oportunidad iba a tener una historia con nada más y nada menos que el propio Cuto Guadalupe? Fue así que en el año de 1999, Luis Guadalupe, tras una buena participación en el Universitario de Deportes, tuvo la gran oportunidad de emigrar al extranjero. Esta sería la primera experiencia fuera del Perú. Lo curioso y anecdótico de esto fue que el propio César Menotti fue quien lo recomendó para que el club de Avellaneda lo fiche. La idea del entrenador argentino era contar con un jugador grandote que tenga buena proyección en ataque, palabras propias del mismo Menotti, cualidades que hasta ese momento no cuadraban con lo que venía jugando y demostrando el Cuto. Fue así como en Independiente esperaban la llegada de un jugador de ataque con grandes rasgos y atributos, sumados con una peculiar cuota goleadora y con un gran despliegue físico, ya que como sabemos, Luis Guadalupe se inició en el fútbol como delantero, pero con el paso del tiempo y sus grandes dotes y cualidades, prefirió desempeñar su rol por la banda siendo este lateral derecho. Lo curioso y gracioso, hasta cierto punto, fue la pregunta que nos hicimos todos alguna vez. ¿Qué es lo que habría visto Luis Menotti en el Cuto Guadalupe? Incluso se piensa que fácilmente al Cuto lo vendieron con los videos de Eduardo Esidio, con los que compartirían mucho parentesco, rasgos físicos y personales. Teoría que encajaría perfectamente, ya que Esidio sí era un hombre de ataque, goleador también de aquel equipo de Universitario de Deportes, y que finalmente esto habría influido en la decisión de fichar al Cuto Guadalupe. Aún así, el flaco Menotti siempre tuvo palabras de elogio para el Cuto, mencionándolo como un pibe bárbaro, pero que finalmente, el llegar sin pretemporada y al ser su primera vez saliendo hacia el extranjero, lo terminó por no encajar en el equipo principal. Esto haría que solo pueda disputar 3 partidos en toda la temporada. Entre la actuación más destacada podemos recordar el gol que le hizo al Corinthians en Brasil por la Copa Mercosur, que tras centro de su compañero y entre un mal rechazo de la defensa, terminaría por rematar y colocar la pelota a la derecha del arco rival. Y esto a su vez poco a poco le iría borrando la sonrisa al Cuto, ya que meses después se dio la salida de Menotti de Independiente, lo que esto causaría que su estadía en Avellaneda sea muy corta, ya que el entrenador actual nunca supo la verdadera razón por la que contrataron al Cuto, motivo suficiente para ser considerado entre uno de los peores fichajes en la historia del club. Una lista interminable de 25 jugadores es la que conforman los peores fichajes del club. El legado del Cuto no pasaría desapercibido en tierras gauchas, y que esto le recordaría a más de un hincha de Independiente su breve paso por el fútbol argentino.
La Federación Peruana de Fútbol está condenada. Actualmente la Federación Peruana de Fútbol, liderada por el presidente Agustín Lozano, preside el cargo de ser el mandamás y la autoridad máxima en el fútbol de este país. Esto trae una serie de observaciones que no resaltan para nada lo positivo que es ser el presidente del balompié peruano, ya que cada vez está más sumergida en una crisis que apunta ya desde hace varios años atrás y que en la actualidad parece que por más que se planteen reformas, las cosas no tienen una luz clara de esperanza por mejorar a largo plazo. Lo curioso y más extraño, para asombro de muchos, es cómo ha sido la trayectoria de los últimos presidentes que tuvo la Federación Peruana de Fútbol. Si mencionamos que desde Manuel Burga, pasando por Edwin Oviedo y llegando a la actualidad con Agustín Lozano, en los últimos 20 años, todos han presentado un cuadro de investigaciones en su contra, ya sea por delitos, corrupción o tráfico de influencias, entre otros males. Lo que remarca que el ámbito deportivo ha estado hundido en la desgracia de tener siempre malos representantes al cargo. Y que lejos de buscar una solución para este tipo de circunstancias que tenemos en nuestro rico medio fulbitero, muchos de estos presidentes se apalancan en la modalidad que avala la propia FIFA, usando mecanismos para ser reelegidos al cargo las veces que sean necesarias, imponiendo sus intereses por sobre todas las cosas antes de pensar por el bien del fútbol peruano. El caso de las reventas de entradas o los favores hacia los presidentes de los clubes, tanto de la primera como de segunda división, siempre son tomados como medidas compensatorias, buscando de alguna u otra forma votos para ser puestos nuevamente al cargo de ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Te has preguntado si alguna vez tendremos representantes en la Federación Peruana sin antecedentes ni acusaciones de corrupción en su contra? ¿O estaremos realmente condenados como federación a siempre proliferar a la par de dirigentes y presidentes envueltos en algún delito en su contra? El día que Ruiz Díaz salvó 2 veces a Ricardo Gareca. Un nuevo proceso se ha iniciado bajo el mandato de Juan Reynoso como director técnico de la selección peruana. Esto por el hecho de no consolidar una renovación con el Tigre Gareca, al cargo de la blanquirroja. Quizás, poco a poco, con el paso del tiempo, la hinchada recordará la gran gestión que estuvo liderada por el argentino, aquel hombre que bajo una idea clara y plasmada en el campo de juego, le devolvió la identidad de competitividad al jugador peruano, ese espíritu que habíamos olvidado por muchos años, esa esencia que tras una serie de pruebas y malos resultados en su momento, muchos dudaron que Gareca sea el hombre indicado para enrumbar esa senda y reconocimiento en el fútbol que solíamos tener en toda Sudamérica, pero que con mucho esfuerzo y dedicación, así como los grandes eventos que surgieron a favor de Perú, el Tigre Gareca no solo consagraría a muchos jugadores, sino que nos devolvería un mundial tras 36 años, y que en un año después nos metió a una final de Copa América tras casi 44 años más tarde. Creces y honores que quizás muchos hinchas a la fecha de hoy no aprecian este trabajo como realmente merece ser recordado. Aún con todo esto, la historia pudo haber sido distinta, si no hubiesen pasado ciertos hechos que tranquilizaron, por decirlo así, los momentos más complicados que seguramente vivió el Tigre al mando de la selección peruana. Y es que, como es muy difundido en el argot pelotero y del mundo del fútbol, un técnico siempre se basa en función a los resultados que obtenga. Para bien o para mal, es el primero que buscan cuando las cosas no salen bien. Pero fueron exactamente 2 momentos claves en que las cosas pudieron dar un giro inesperado para los propósitos de la selección peruana al mando de Ricardo Gareca. El primero fue el partido contra Venezuela en Lima por las eliminatorias a Rusia 2018. Urgía de un triunfo por estar en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Tenía la necesidad de sacar adelante un partido con un rival que venía de perder todos sus partidos de visita. Pero Venezuela demostró que vino a competir a Lima. El equipo peruano comenzó mal el compromiso, y lejos de encarar el partido, fue superado la gran parte del compromiso por Venezuela, estando incluso 2-0 abajo del marcador. Sí, todo esto ocurría en el Nacional de Lima, hasta que llegaría el momento bisagra, aquel minuto en donde saldrían de la cancha Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, para que en su lugar ingresen Edison Flores y Raúl Ruiz Díaz. Cambios que hizo sentir otro equipo peruano en la cancha, y que le funcionarían de maravilla las sustituciones a Perú, ya que con esto lograrían empatar el partido al último minuto
con un gol agónico de la Pulga Ruiz Díaz, tras un centro de Oreja Flores. Finalmente fue un empate sobre el final, y con esto Perú conseguiría un punto de local, sacando una situación barata por lo visto en el trámite del partido, y situación que calmó los ánimos con respecto a la continuidad del Tigre, solamente hasta unos meses después, ya que la selección, tras no ser acompañado por los resultados esperados, el comando de Ricardo Gareca decidió probar un nuevo equipo esta vez, para lo que iba a ser la Copa América del Centenario, donde en su primer partido ganaría por la mínima a un débil Haití, empataría a 2 frente a Ecuador, y que en la última fecha se definía todo con Brasil, que buscaba también meterse a los cuartos de final de la competencia. Hasta ese momento Brasil nunca había quedado fuera en primera fase en una Copa América. El equipo de Dunga iba a salir a buscar el partido con todo frente a los peruanos, a fin de asegurar la clasificación. La situación, como era previsible, no era favorable en la selección del Flaco Gareca, ya que con muchas variables, entre ellas jugadores del medio local, y nuevos elementos que no estábamos acostumbrados a ver en la selección, Perú se encontraba con una desaprobación grande al comenzar el año trastabeando por los malos resultados en las eliminatorias y a un punto de quedar fuera de la Copa América. Recordemos que a Perú no le bastaba empatar el partido, ya que Ecuador había goleado a Haití, por lo que solo el triunfo le servía a Perú para conseguir algo histórico, meterse en los cuartos de final, pero dejando por primera vez a Brasil afuera en fase de grupos. Y aunque el partido se tornó muy poco favorable para la selección nacional, Perú supo aguantar el partido, planteando un juego defensivo y apostando al contragolpe. Luego de casi 65 minutos de juego, Perú se encontraría con una oportunidad de oro en el partido, tras un largo balonazo de Ramos, un gran gesto técnico de Paolo Guerrero para asistir por la banda a Andy Polo, y este se iría hasta la línea del fondo sacando un centro que encontraría un solitario Raúl Ruiz Díaz, que solo le bastó para empujarla en el arco brasilero, destapando así una completa locura en el estadio. La polémica se instauró raudamente por largos minutos, y aunque la Pulga en efecto le empujó con la mano, el juez uruguayo cobró gol a favor de Perú, consumando así una hazaña histórica y devolviéndole la vida a este equipo por segunda vez. Solo imaginar que Perú hubiese perdido ante Venezuela en Lima, o que Brasil lo haya pasado por encima en la Copa Centenario, pudo significar un momento crucial en donde Gareca tal vez no habría continuado al mando, no solo por los malos resultados, sino por la interna y la desaprobación hasta ese momento del hincha, que no confiaba aún en la capacidad del Tigre. A lo que esto nos hace reflexionar y nos abre a la siguiente pregunta: ¿de qué es lo que habríamos perdido si en aquel entonces Ricardo Gareca hubiese dejado el mando de la selección peruana? El día que Colombia clasificó a Perú en la Copa América. Tras la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, Perú se preparaba para afrontar un nuevo proceso. La mejor noticia era por lejos la continuidad del técnico Ricardo Gareca, y con la ilusión de todo un país por llevarnos de nuevo a un Mundial. El camino que venía iba a ser muy difícil. Tras una serie de amistosos cerrando el 2018 y en la primera parte del año 2019, Perú parecía no ser el mismo equipo mundialista. Derrotas tras empates y más derrotas en el camino, en partidos de prueba, desnudaban las deficiencias de un Perú que no entendía dónde estaba ese equipo que nos ilusionó con su juego. Sin pena ni gloria y con hartas dudas con respecto al equipo peruano, llegaría la Copa América de Brasil 2019, en la que Perú no llegaba bien. Los amistosos previos al inicio de esta nueva competición no fue la más ideal para el equipo de la selección peruana, ya que parecía haber quedado muy poco de aquel plantel mundialista un año antes, pero que aún así, al mando del Tigre, se las ingenió para hacer su debut contra Venezuela, con un empate a 0, una remontada por la segunda fecha 3-1 contra Bolivia y un desastroso partido contra el anfitrión. Sí, aquel día nadie se iba a imaginar que la verde amarela se impondría con un contundente 5-0. Con esto se cerraría la fase de grupos con un planteamiento poco usual y con un Perú completamente irreconocible, ya que desde el primer tiempo solo hubo un equipo en la cancha. Muchos pensábamos que los tiempos de la era del Chemo estaban a punto de volver en la selección. El temor era algo evidente en el hincha, la desesperación de no entender qué había pasado con el Perú de apenas hace un año, ese de 2018, ahondando las dudas de la hinchada blanquirroja. Situación que complicó seriamente las chances de clasificar a Perú a la siguiente ronda, puesto que ahora solo podía hacerlo
como mejor tercero, pero que ya no dependería de sí mismo, sino que tendría que esperar lo que pase en el otro grupo entre el partido contra Colombia y Paraguay. Finalmente el partido terminó a favor de los cafeteros por la mínima diferencia, posicionando a Perú como mejor tercero. Para sorpresa de muchos, se había clasificado luego de la horrenda goleada que se comió frente a Brasil, pero que de alguna u otra manera Colombia le dio la mano en el último partido para que siguiera en competición la selección peruana. Y como dato curioso, incluso esto le valió a Perú la oportunidad de llegar hasta disputar la gran final del torneo contra Brasil, dejando en el camino grandes rivales como Uruguay y Chile. Luego de todo lo visto en los amistosos previos y en la primera fase, nadie daba un sol por ese equipo como finalista de aquella edición de la Copa América. Pero es ahí donde resalta más el trabajo del Tigre Gareca, que supo reanimar a su equipo para lo que venga después en tiempo récord. Y así aguantó todo el partido frente a un Uruguay que se veía ampliamente favorito, y sorprender goleando a un Chile que venía siendo vigente campeón en la edición pasada, llevándole así a la selección peruana disputar una nueva final de la Copa América tras casi 44 años de espera. Y es así como concluimos esta segunda parte del iceberg del fútbol peruano. Esto ha sido todo por ahora y espero que te haya gustado. Hasta aquí hemos visto anécdotas, sucesos y hechos oscuros de nuestro rico medio fulbitero, y que estoy seguro de que aún queda mucho más material y niveles por bajar y descubrir. Así que comenta aquí abajo en la parte de los comentarios si quieres que hable de algún tema en específico. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale like y comparte para más contenido como este. Por aquí te dejaré más videos que he hecho para ti. Yo soy Franco y esto fue Rincón Fulbitero. Nos vemos en el próximo video.